sentimientos. El día a día, ¿cómo afrontarlo? Con nuestro psicólogo de cabecera, Alfonso Reina. En 10 minutos, señores, alcanzamos la 1 en punto del mediodía y se lo decíamos hace tan solo unos instantes. Nosotros hoy vamos a hablar con nuestro psicólogo, con Alfonso Reina, de la amachofobia. Posiblemente, dicho así, muchos de ustedes no sepan de lo que estamos hablando, pero si les digo que es la pesadilla, a grosso modo, de conducir, nos empezamos a entender. Ese miedo a tomar una curva, uno de los ejemplos, a adelantar un coche, a circular por autopista o por cualquier espacio en el que resulte medianamente complicado el poder parar, pues son algunos de los síntomas de la amachofobia, una patología que es poco conocida, no se le conoce mucho, pero aún así afecta aproximadamente entre un 30 y un 35% de los conductores. Alfonso Reina, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Inés. Amachofobia, yo cuando me lo has dicho esta mañana no le había puesto nombre, no lo identificaba, la verdad es que no. Sí, no, la verdad es que normalmente no se utiliza el nombre así técnico, por así decirlo, pero bueno, tú lo has resumido muy bien. En definitiva, realmente es ese miedo que puede tener cualquier persona a conducir, a ponerse a manos de un volante o incluso a ir de pasajero o de pasajera en el coche o en el vehículo. Porque probablemente este tipo de personas que no se ponen al volante, que no conducen porque tienen amachofobia, seguramente son personas que también se piensan muy mucho a la hora de meterse en el coche con alguien, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay muchos grados, por así decirlo, de este miedo. Encontramos gente, por ejemplo, que tiene miedo a conducir, pero aún así conduce. Y lo que hace es que restringe a lo mejor en qué situaciones puede conducir. Hay personas que pues de día sí que tienen una cierta seguridad conduciendo, pero por ejemplo de noche se niegan a coger el volante o se niegan a coger el coche pues por miedo a que pueda haber algún tipo de catástrofe o por miedo a que pueda haber algún tipo de accidente. ¿Y estaríamos hablando de gente joven y gente mayor? Ocupa casi la gran mayor parte de edades. No existe, por así decirlo, un perfil único. Existe tanto en hombres, mujeres, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué ocurre? Porque, claro, yo no sé si esto, claro, hablamos de amachofobia, pero ¿tiene mucho que ver con el miedo? ¿Tendría que ver con el miedo? Bueno, al final es un miedo. Es un miedo más, ¿no? Es miedo es una fobia más. Es una fobia más. Es una de las fobias que podemos encontrar en todo ser humano, en toda persona. Y tú me preguntabas las causas. Realmente no existe una causa única de por qué se produce esto. Se puede producir o hay, por así decirlo, como muchos factores que pueden intervenir. Por ejemplo, pues hay gente que este miedo les viene a partir de algún tipo de experiencia negativa que hayan podido tener, un accidente grave, que hayan podido tener o que hayan podido presenciar. No hace falta haberlo vivido. Hay otro tipo de gente que tienen la sensación de una falta de habilidades o una falta de destreza a la hora del volante. Entonces, claro, esa falta de destreza le genera una inseguridad y al fin y al cabo esa inseguridad al fin se transforma en miedo. También hay personas que puede estar afectándose o le puede estar afectando el hecho de que pues como no ven que no son capaces de controlar lo que puedan hacer los demás, esa sensación de incontrolabilidad de y si se me cruza alguien o y si me pasa alguien muy cerquita o y si, pues eso al final hace también que uno evite. Normalmente las personas, por así decirlo, el miedo a conducir es un miedo que va creciendo poquito a poquito. Hay personas que a lo mejor empiezan por, como he dicho antes, como te he explicado, a no coger el coche de noche, pero claro, eso se va generalizando. Entonces de ahí paso a tampoco lo voy a coger si tengo que ir por autopista, o tampoco lo cojo si es en ciudad, o tampoco lo cojo si voy con mis hijas o con mis hijos, o solo lo voy a coger cuando voy solo o sola. Es decir, que
poco a poco se va incrementando ese miedo hasta que al final es muy incapacitante y hace que esa persona pues a lo mejor no coja el coche nunca más. Fíjate, has dado algunos indicadores que yo seguramente pues entiendo que personas que nos puedan estar escuchando se sientan identificados, ¿no? Porque en algún momento de su vida posiblemente hayan tenido la sensación de tener amachofobia, pero ahora mismo pensando en un caso en particular, sí que es cierto que cuando tienes un accidente de tráfico, las personas que han tenido un accidente de tráfico en muchas ocasiones pues a aquella persona le cuesta ponerse otra vez enfrente de un volante, no es algo que cuesta muchísimo superar. Sí, porque además es que aquí se mezclaría con otro tipo de trastorno, se podría solapar con otro tipo de trastorno, que es el que llamamos el trastorno de estrés postraumático, que puede aparecer en situaciones de este tipo, que claro, tiene una sintomatología muy similar, en el sentido de que al final también la persona, una vez que vuelve a esa situación de sentarse delante de ese coche, obviamente ve como las piernas le tiemblan, como el sudor, como esa tensión, claro, obviamente con ese tipo de síntomas es muy difícil estar concentrado al volante, y no solo eso, sino poder desarrollarse y manejarse con una cierta habilidad. Y claro, si pierdo esa habilidad, al final conducir también requiere de una destreza, requiere de una habilidad. No, el coche no va solo, sino tenemos que llevarlo nosotros, con lo cual si no me veo capacitado para tener, o no me veo al 100% de mis capacidades de concentración, de capacidades físicas, difícilmente voy a poder desarrollar la tarea. Alfonso, ¿de qué manera trabajáis vosotros los psicólogos que la machofobia, tanto con hombres como con mujeres? Porque por lo que veo y por lo que nos estás contando, ocurre sin tener una explicación, o la gente que tiene amachofobia es gente también que tiene un perfil que podría ser a otro tipo de fobias, que sea pues esta y que tenga dos fobias más, ¿no? La verdad es que depende. Hay gente que, por ejemplo, única y exclusivamente tiene este miedo, y hay otras personas que pueden tener pues muchos más. Es decir, al final realmente en la mayoría de trastornos o de problemas que puede tener la gente es muy difícil poner un perfil, y además que cada persona también vive ese miedo de una forma distinta. Pues hay gente que, pues mira, si es dentro de la ciudad yo lo llevo más o menos bien y lo controlo, pero como me saques 20 kilómetros fuera de mi casa lo llevo fatal. Entonces, claro, hay cosas que son muy específicas. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es primero evaluar el tipo de miedo, el tipo de alcance que tiene, y también la manera que puede afectar a esa persona. Porque tú me puedes decir, bueno, mira, yo es que vivo en el centro de Palma, realmente no necesito moverme con el coche, realmente no lo estoy utilizando, con lo cual para mí esto no es nada incapacitante y puedo vivir perfectamente sin ello. Dime una cosa, está claro que una persona que ha tenido un accidente de tráfico y no conduce, pues es una persona que ha tenido o que tiene amachofobia, está claro, porque yo creo que es un perfil muy determinado, pero sí que conozco de personas que conducen, pero conducen por vías no urbanas, es decir, cuando hay que meterse por autopista no conducen, y cuando hay que ir a ciudad tampoco conducen. ¿Se le podría llamar amachofobia a esas personas? Bueno, al final lo que hago es que restrinjo los lugares, las zonas y por dónde paso, un poco porque, entre comillas, me puedo sentir más seguro o me puedo sentir más segura. De tal manera que eso significa que en las otras zonas estoy inseguro. Podrían tener estas personas amachofobia, sí, con lo cual, si estoy inseguro es porque tengo un miedo. Entonces hay que rebuscar un poquito y ver por qué se trata ese miedo, por qué tengo ese miedo. Muchas veces, la mayoría, como en la gran mayoría de fobias, como en la gran mayoría de miedos, la base siempre son toda una serie de ideas que son muy, muy irracionales. Pues es eso, por ejemplo, pues ¿por qué no voy por autopista? Pues entiendo que a lo mejor si voy por autopista vamos más rápido, como vamos más rápido el tiempo de reacción es menor, y con lo cual pues si me pego una leche, y perdón por la expresión, pero a 90 kilómetros por hora no es lo mismo que no es lo mismo que si voy a 40 o si voy a 30 dentro de ciudad. Entonces ese tipo de ideas son las que aparecen y que bueno, y al final son irracionales, porque también es verdad que la autopista en principio es mucho más amplia, tienes un mayor margen de maniobra. La gente normalmente suele dejar más espacio entre vehículos, no hay crucer de personas, con lo cual al final son ideas que bueno, que la propia persona se va infundando
y que de alguna manera le ayudan a justificar el hecho de que pues algunas acciones o algunas zonas por donde conduce sí que pueda ir y otras no. Bueno, nosotros a lo largo de las próximas semanas vamos a hablar de las fobias que hay, que ustedes se van a sorprender y van a ver la cantidad de fobias que llevamos a tener las personas, fobias para limpiar, fobias al teléfono móvil, fobias a la noche, fobias a inyecciones, es verdad, fobias absolutamente de todo. Hoy queríamos hablar de esta fobia, de la machofobia, que aparentemente pues no conocemos, pero sí que siempre sabemos de algún caso de alguna persona que la vive en sus propias carnes, que como decía yo al principio afecta entre un 30 o un 35 de la población, que no es un dato alto, pero que tampoco es un dato bajo. No, es un dato que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, ya han visto la manera de poder trabajarla. Que necesitan ustedes ayuda, que ven como por la noche no conducen y podrían conducir, que ustedes se dan cuenta de que pues podrían bajar a la ciudad con coche, pero no lo hacen porque tienen como ese miedo, ¿no? Pues en definitiva lo que tienen ustedes es esa machofobia y no saben muy bien cómo superarlo, cómo tratarlo. Pues Alfonso Reina, en Reina Psicólogos, ahí está, junto a su padre, dos psicólogos de mismo nombre, Reina Psicólogos y los dos Alfonsos, para que les puedan ayudar. ¿Dónde estáis ubicados, Alfonso? Pues mira, estamos en la avenida Gabriel Alomar, en el número 1, entresuelo segundo A. ¿Vale? Y nos pueden localizar, si no, en el 971-774-802 o nos pueden enviar un email a info@reinapsicólogos.com. Pues con todos estos datos no hay excusa. Si ustedes se sienten identificados con lo que nosotros hemos comentado, marquen ese teléfono 971-774-802. Alfonso, te veo el próximo martes. Gracias. Hasta el próximo martes. Adiós, Hasta luego. Tuiteanos como si fueras de la